¿Pero qué me está llamando en Messenger? Bueno, Bueno, ¿me escuchas? así ya. Sí. Está apagado el micrófono. Ah, con razón. No, ya... Debido. Ok, así mucho mejor. Eh, bueno, qué bueno oírte y pues gracias por tu tiempo. Sé que estás ahí haciendo proyectos y pues vamos a ver si esta entrevista programada la podemos realizar hoy. Sí, Estás con el tema de la serie, ¿no? ¿Ya tienes actores o cómo va eso? sí. Pues si las cosas salen bien, el mes que ya estamos empezando hoy, prácticamente, pues vamos a subir muchos videos, muy interesante porque van a ser, te repito, audios originales de Mariela, pero recreados nada más. La voz va a ser la de ella, nomás alterada, pero la voz de ella no va a ser ni una actriz ni nadie que interprete un papel en la cuestión de la voz. En la cuestión de la fisonomía, pues sí, de hecho ya tenemos una muchacha que me interesa para ello y prepararla porque no es fácil cuando no eres actriz actuar, pero a ver qué dice mañana nos ponemos ya a hacer el primer audio, el audio video, y va a durar como unos 7 minutos, pero ahí está, el material ya iba a estar. Bueno, como ya estamos al aire, pues empezamos, ¿verdad? ¿Sí? Iniciando el año, 1 de enero del 2016. Estamos aquí entrevistando a Efraín Chávez Muñoz, una persona que ha tenido una carrera así un poco inusual a como todos nosotros hemos tenido en nuestra vida. Ha sido un investigador, una persona que le ha gustado mucho los temas así que nosotros llamaríamos paranormales y pues ha tenido el privilegio, digámoslo así, de contactar a una persona que, digámoslo así, proveniente del espacio. Yo tengo algunos datos aquí de ella apuntados en una entrevista que yo le hice. Él me corroborará si es cierto o no, porque la verdad que también es un poco misteriosa la forma de ella. Y precisamente para eso es esta entrevista, no solo para conocer un poco de Efraín, sino que también un poco de la persona, del ser que la ha contactado. Entonces, en esta entrevista nos saltamos un poco los protocolos. Si quieres, Efraín, buenas tardes. Supongo que son tardes, aunque ya oscureció aquí en el país, en México ya está oscuro, pero es tarde todavía. Sí, sí, porque de verdad que el tiempo es diferente. Creo que ahí sí entendemos un poco cuando nos habla Mariela de que el tiempo en su planeta es diferente al nuestro, porque incluso aquí estamos en Canadá y ya, ya es de noche totalmente. Sí, nomás que, de hecho, como dato interesante, hace un rato estaba menos frío y se ha ido cayendo el sol y se puso muy frío. Y me acordé ahorita hablando del frío, porque en Ciudad Juárez, Chihuahua, que está a 2 a 3 horas aproximadamente de aquí de donde yo vivo, la frontera más grande de México prácticamente, cayó una nevada de 40 centímetros de nieve y está cerrado totalmente todo ahí por el frío y por la nieve. Y me acordé porque Mariela lo había dicho desde hace varios meses que iban a crear unos seres que se llaman los seres de hielo para empezar a congelar la tierra para evitar lo que estamos haciendo, pues derritiendo los témpanos del mar, etcétera, etcétera. Entonces veo la nieve y me acuerdo precisamente de que ella hace unos años lo dijo y en este año que acabamos de terminar precisamente ayer, pues también lo volvió a repetir, ¿no? Que iba a pasar esto y pues con la sorpresa de que así está pasando. Oye, así, incluso se han registrado, fíjate, algunos fenómenos diferentes, por ejemplo, las nubes, algunas formaciones en las nubes totalmente diferentes que antes no se veían. Una especie es como de tsunamis cuando van a venir, digamos, cambios del clima, así, digamos, que van a haber tormentas, ya no son como las tormentas de antes, sino que parecen megatormentas. Y entonces yo creo que esto puede ser influido por estos seres, ¿no? Pues lo que pasa es que dijo Mariela en el año que acabamos de pasar, 2015, que los desiertos se iban a convertir en mares y los mares en desiertos. O sea, iba a haber un cambio de clima así muy fuerte y está ocurriendo, pero esto se debe a más que nada a nosotros, los seres humanos, que estamos destruyendo todo,
la capa de ozono, contaminando todo, y obviamente ellos tienen que tomar medidas muy fuertes para poder equilibrar otra vez el sistema que ya nosotros en 100 años nada más lo mandamos al traste, es decir, miles de años de evolución, de transformación, en 100 años nosotros lo desbaratamos. Oye, Más bien es cuestión de nosotros y nosotros, yo lo veo de esta manera, si los seres humanos estuviéramos solos en el proceso de conservar la tierra, ya no existiríamos, porque somos muy destructores. Y si no tuviéramos esa manita detrás de nosotros, ya no existiríamos, eso estoy segurísimo. sí, en el fondo pienso yo que ellos nos tienen que dar una manita porque sí hemos sido muy inconscientes en muchas cosas. Yo he visto a través del tiempo y que he investigado y también que te he conocido y cosas que tú me has comentado, pues que sí, la verdad que hemos sido muy inconscientes, pero creo que es parte de nuestra evolución y de verdad que ahora creo que ellos pues nos están ayudando de alguna manera, ¿no? Pues sí, porque la gente bastaría echar un vistazo a la historia moderna, no de 10.000 años, de a lo mejor 2.000 años, y podemos ver que desde hace 2.000 o 3.000 años el ser humano se mantiene en guerras. Simplemente la guerra que hay en Siria ahorita no es de ahora, es de hace aproximadamente 3.000 años. Y creo que el ser humano es destructivo. Por lo tanto, si estuviéramos solos ya nos hubiéramos destruido todos. No nos falta nada para hacerlo. Prácticamente estamos en esa delgada línea entre destruirnos o evolucionar. Yo creo que es el punto en toda la historia moderna más peligroso. Ya, sí. Bueno, pues, bueno, ya entramos de lleno a la plática, pero yo antes quisiera más o menos de que nos hablaras un poco de ti. Por ejemplo, cuéntanos cómo era tu vida, digamos, antes de conocer a Mariela. Me contaste que creo que son 5 años atrás que la conociste, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de ella? O sea, ¿en qué pensabas? ¿Cómo eran tus creencias? Bueno, me contaste que eras un investigador, que creo que ya escribías y hubo un tiempo que hiciste mucha plata también, te metiste a negocios, hiciste mucho dinero. Cuéntanos algo de eso, ¿cómo era tu vida antes? Pues creo que la diferencia entre todas las personas y yo, de mi entorno sobre todo, es si ha sido que siempre hice preguntas. La mayoría de las personas no hacen preguntas. Y yo hacía preguntas, yo siempre preguntaba por qué sale el sol por allá, por qué se oscurece, todas esas preguntas que a lo mejor pueden ser muy simplonas o a lo mejor muy profundas, pero que la gente no se las hace. Y creo que debido a eso, a esas preguntas me fue llevando sin querer a conocer personas que tenían respuestas, algunas de ellas, no a todas, pero en esas respuestas que empezaron a darme las personas que fui conociendo, también me fueron preparando de cierta manera para que tuviera más inquietudes y más curiosidad. Y en ese, vamos a decir, vorágine de preguntarme y descubrir, preguntarme y descubrir, pues sin querer, me fueron llevando a un conocimiento esotérico, porque esotérico significa escondido, entonces a un conocimiento esotérico, místico, que no está al alcance de las mayorías. ¿Por qué no está al alcance de las mayorías? Porque desafortunadamente pues el ser humano de todos no está interesado, aunque estuviera, no les interesaría, porque el ser humano se ha vuelto muy materialista, y es natural, porque si tú te fijas, una persona ocupa prácticamente 25 años de su vida para prepararse para empezar a trabajar. Eso Es sí. decir, tiene que cursar una serie de estudios para que 25 años después apenas empiece a trabajar. De esos 25 años que ya se gastó preparándose, y eso es un promedio, porque hay gente que dura 30, ¿no? Pero es un promedio. Ya los perdió porque ahora se preparó nomás para comer. Él se preparó 25 años para poder tener para sus alimentos, nada más. Porque no es para ser millonario todavía. Entonces, por esa razón, las personas, como tienen que trabajar para suplir esas necesidades, pues se enfocan todo su tiempo y su capacidad para solamente nutrirse, comer. Y pues yo no, yo tuve la suerte que, bueno, porque es suerte, creo, de que a mí se me daban muy fácil las cosas siempre. De niño tenía esa capacidad o ese apoyo de, a lo mejor de por allá, no lo sé, pero como siempre tuve facilidad para hacer negocios y dinero, pues hice dinero, hice negocios.
pero como nunca me gustaron los negocios, pues siempre terminaba como empezaba, o sea, sin nada de dinero. Parecía al drede, pero ahora me doy cuenta, pues muchos años ya después, de que era porque en realidad a mí no me gustaban los negocios. Y me di cuenta con el tiempo, obviamente, que el ser humano genera, atrae y crea todo lo que tiene, sea bueno o sea malo. Pero desafortunadamente para mí, al menos, y creo que para mucha gente, que uno se va dando cuenta, a veces ya cuando pasaron muchos errores y mucho sufrimiento. Sí, lamentablemente algo así es. Eh, Así es. mira, bueno, que entonces, en el momento que tú conociste a Mariela, digamos, ¿cómo fue realmente ese encuentro, verdad? ¿Cómo fue? Porque prácticamente casi todo el mundo se pregunta eso. ¿Cómo fue que llegó ella? Cuéntanos un poco cómo fue ese primer encuentro, esa primera vez que tú la conociste, y si realmente si tú sabías que era o no era, o andaba ahí escondida. Creo que, de hecho, por eso esperemos que en los próximos días podamos elaborar una serie de videos donde empiecen con la historia, ¿no? Vamos a hacer como una especie de historia, ¿cómo se diría? De serie, ¿no? Donde la gente, pues va a empezar a ver cómo ocurrió esto. Tú, obviamente que va a tener muchas modificaciones porque vamos a decir, pues tienen que adaptarse un poquito para que sea una historia, ¿cómo se te diría? Interesante, ¿no? Para que no sea aburrida. Pero bueno, cuando yo conocí a Mariela, pues yo obviamente no esperaba nunca conocer a Mariela, ni me imaginaba que existían. Sí, sí, obviamente sí me imaginaba que existían seres de otros mundos y todo eso, pero me refiero, no era algo así que a mí me importara mucho. Me interesaba saber cosas espirituales o de ese tipo, pero los extraterrestres no. Y hay una razón por la que no me interesaron nunca los extraterrestres, porque estaban muy estereotipados y no me parecían coherentes los extraterrestres que me pintaba Hollywood. Por eso nunca esperé extraterrestres, porque si yo pensaba que los extraterrestres eran como los que pintan en Hollywood, pues no me interesaban, eran extraterrestres muy agresivos y muy tontos. Tan tontos como la especie humana. ¿Por qué? Porque uno ve los extraterrestres de Hollywood y usan aviones, bueno, naves, pero son aviones en este caso. Usan armas, trajes apretados. O sea, lo mismo que hace el ser humano eran los extraterrestres. Por esa razón, yo sí quería saber qué más había, pero los extraterrestres no eran los que me importaban. Entonces, cuando yo conozco a Mariela, que ella llega me acuerdo que fue en estos días, precisamente hoy es enero, es 2016, 1 de enero, y pues prácticamente hace 20 días se cumplió 5 años de que ella llegó a visitarme. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues te digo, llegó como una persona común, yo no esperaba nada y poco a poco en el transcurso de, no me acuerdo si fueron 5 o 10 días, porque pues obviamente no esperaba esto, no me acuerdo en cuánto tiempo, pues ya ella me confesó que no era un ser humano, porque al principio no me lo dijo. Los primeros días no me dijo nada especial, actuó muy normal, se puede decir la palabra. Entonces yo no sabía que era de otro mundo hasta que pasaron varios días y pues de ahí para adelante tuvimos que hacerle una serie de pruebas con los poquitos conocimientos que nosotros teníamos, obviamente que nadie los tiene para este tipo de seres. Entonces, con los poquitos conocimientos que teníamos y con lo poquito que podíamos confirmar, pues fuimos descubriendo que al menos hasta hoy, sin poder confirmar al 100%, porque sería imposible, lo que sí podemos decir todos los que la conocemos, incluyéndome a mí, es que un ser humano no es, independientemente de dónde sea, un ser humano no es. Así lo puedo resumir. Oye, bueno, yo tuve la oportunidad de hacerle un par de preguntas la vez que tú me la pasaste por teléfono y bueno, de ahí creé o formulé una ficha, digámoslo así, de más o menos sus características y pues puedo decir, ¿verdad? Para como presentándola, ¿verdad? Tú me dirás si qué tanto es correcto o incorrecto, yo lo apunté de esa manera. Eh, pongo acá, Mariela actualmente es una persona que se presenta a este mundo como una persona con una edad de entre 19 años, es estudiante, vive en México, tiene nombres y apellidos como los nuestros. Cualquiera que la ve piensa que es una persona, aunque en el fondo correspondería a la clase, digámoslo así, como ha mencionado el investigador JJ Benítez,
lo que él define una infiltrada. ¿Sí? Su nombre, aunque parezca muy singular, digámoslo así, Mariela significa marea de hielo. Ella realmente me dijo así en la charla que tuvimos, proviene de un planeta que está en la dirección, digamos, hacia la más allá, digamos, de la constelación de Orión, fuera de nuestra Vía Láctea, pero sí dentro de nuestro universo. Eh, el sistema donde ella vive, pues me lo describió, me dijo que habían 4 soles y que el planeta era ligeramente más grande que la Tierra. Tenía un soporte de vida para personas, eh, obviamente como ella, y también para plantas y animales. Ella viaja constantemente a su planeta utilizando un medio, la energía. ¿Sí? Tomó la iniciativa de ayudar a los seres humanos ya que los vio muy necesitados, tanto de conocimiento como de una necesidad de salir del estado de esclavitud en el que tienen. Esas son palabras de ella. No era su propósito original, pero ha pedido autorización para hacerlo discretamente a un número pequeño de gente. Gente abierta a cambios para más detalles y bueno, aquí tengo más cosas, pero creo que con eso podemos describir un poco como para presentarla, digamos así. De hecho, más o menos como estás comentando, así fue y así ha sido, ¿no? Los datos que está dando son más o menos los datos que ella misma dio. Pues algunos no se pueden confirmar, como te dije ahorita, porque pues es imposible para nosotros. O sea, nosotros no podemos ir a Orión. Por lo tanto, si no podemos ir a Orión, pues no podemos confirmar si es de Orión. Bueno, y más allá de Orión. O sea, no está en Orión, sino que más allá. O sea que cuántos años luz más todavía. Porque algunos suponen que si simplemente pensamos la velocidad de aceleración, si existieran esas naves para ir a ese mundo que supuestamente hay extraterrestres, sería imposible que un ser humano pudiera viajar a esas velocidades para ir allá. Estamos hablando de los que usan naves. Sería imposible, el cuerpo humano se convertiría en polvo. Ahora, no creo que un traje, vamos a decir, físico, cualquier metal, material o cosas que sea, pudiera soportar la aceleración de miles de millones de kilómetros por segundo para viajar a cualquier estrella o a cualquier sistema. Por lo tanto, esto que quede claro, no se puede saber de dónde es, porque nosotros no podríamos ir definitivamente. Mariela no viaja en una navecita con foquitos amarillos y verdes, por lo tanto ellos sí pueden viajar porque están compuestos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo andar en el mar, bajo el mar, a más de 1000 metros, porque no puedo. Mi cuerpo físico, que es humano, no está hecho para andar a esa profundidad del mar, ni siquiera podría aguantar unos segundos y no podría respirar, aunque llevara un traje especial para nadar ahí. Es igual a ellos pueden viajar porque tienen una configuración energética muy diferente a la nuestra y pueden hacerlo. Por lo tanto, repito, yo no puedo confirmar nunca de dónde es Mariela, pero sí puedo confirmar que es un ser no humano, eso sí. Sí, sí, fíjate que yo estaba viendo una película hace poco de esta de Marte, del muchacho que queda ahí atrapado en Marte. Y, y la verdad que sí nos han vendido muchas cosas de la ciencia ficción, porque incluso cuando explota algo en el espacio se escucha el gran impacto y nosotros sabemos que en el espacio cualquier cosa no emite sonido, porque para que se emita sonido necesita aire, ¿no? Para que viaje el sonido. Entonces cualquier explosión no sería audible y uno ve en el espacio cuando explota algo la gran bulla que hacen. Y otra cosa que la comunicación de la Tierra a Marte vía electricidad, o sea, la velocidad de la luz tarda 40 minutos en llegar de la Tierra a Marte. Y en la película se ve que están en el instante ahí comunicándose. Y eso es totalmente imposible. Solo estamos hablando de la Tierra a Marte. Ahora me imagino intentar viajar a un lugar fuera del sistema solar. O sea, ahí implicaría muchas cosas. Por eso a mí me parece, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, o sea,
la física misma derrumbaría totalmente que no es posible. Por más que intentaran aclimatarse en un equipo, en una nave, en X, no podría el cuerpo humano hacerlo, es absurdísimo. Es como si queremos sacar un pez del agua y ponerlo afuera, se muere inmediatamente, no sé cuánto dure, pero se muere. Exactamente lo mismo ocurriría con un ser humano fuera de la órbita terrestre. El ser humano no ha salido más que alrededor de la Tierra, donde todavía está protegido por la atmósfera. Son mentiras que han salido de esa atmósfera. No puede el ser humano ni con los uniformes o trajes que nos pintan en las películas, no puede. Y quizás va a poder un día, hoy no puede. Pues muy bien. Y bueno, con respecto al universo, digamos, ¿qué te ha dicho ella? Porque nosotros tenemos el concepto de que el universo se formó desde un punto. Es la teoría que más se ha aceptado. Y pues que el famoso Big Bang. Y luego pues hay quienes que dicen que el universo se está expandiendo. Hay una Han hecho cálculos y han demostrado de una u otra manera que el universo pues se está de alguna manera expandiendo. Eh, Aunque hay teorías que dicen que se está ralentizando, otros dicen que posiblemente va a volver otra vez a contraerse y formar un solo punto. ¿Qué es lo que te dice al respecto? Que es muy curioso que el ser humano tiene la necesidad, porque es una necesidad, así como tenemos inconscientemente la necesidad de creer en un Dios que nos protege y nos ama, esta idea surge de que cuando uno está bebé, el papá lo protege y lo cuida. De hecho, este señor Freud lo descubrió, ¿no? Que el arquetipo del papá que nos cuida y nos ama, pues lo pasamos a un Dios que nos cuida y nos ama. Pero también igual creemos que como nosotros nacemos y morimos, el universo nace y muere. ¿Sí me explico? No es más que una idea basada en una creencia, porque creemos que así como nos pasa a nosotros como individuos, como especie, tiene que ser así en general para todo, y no es así. O sea, el universo siempre ha sido, y siempre será. Incluso se está expandiendo, pero déjame explico por qué se está expandiendo. No se está expandiendo como los científicos lo dicen, simplemente que se está expandiendo porque el universo es como una especie de máquina de inteligencia, no sé qué palabra utilizar más, y cada vez que el ser humano aprende algo, cada vez que una especie aprende algo, cada vez que una galaxia aprende algo, el universo se expande, porque el conocimiento es lo que hace que se expanda. Y obviamente el universo siempre ha existido. La vida como tal, como la conocemos, sí empezó en un punto, pero no empezó en un punto, vamos a decir así, porque fuera necesaria o porque X razón, simplemente el universo existía, la fuerza o la conciencia existía, y la conciencia empezó a crear a otras conciencias individuales que somos nosotros. Pero el universo siempre va a existir como la fuerza que es siempre. Y sí crece, pero no crece en el sentido que la gente le da, crece en conocimiento y se expande en conocimiento. Sorprendente, te deja, te deja pensando. Eh, bueno, en la pequeña charla, digamos, que tuve con ella me habló del universo y de multiuniversos, es decir, un universo dentro de otro universo. Como la entrevista fue muy pequeña, no profundizó sobre ello. ¿Podrías tú aclararme un poco más sobre eso? Es muy difícil para la mente humana en comprender y analizar todo, porque hay que tomar en cuenta un factor que a lo mejor la gente pues no lo analiza así. El ser humano no, la mente humana no puede medir, ni pesar, ni saber fuera de lo que está acostumbrado, de lo que aprendió. ¿Sí me explico? La mente nomás puede retener, es como una computadora no puede tener más de lo que tú le metes. Sola no puede meterse programas ni cambiarlos. Mete los programas a través de lo que tú le metes como individuo a esa máquina. Y esa máquina con esos programas, esos patrones que tú le metiste, es donde ya se convierte en una máquina, entre comillas, pensante. Pero realmente la computadora no tiene esa capacidad de aprender algo que no le hayas metido tú. Igual el cerebro. Por eso cuando las personas como Mariela hablan de términos, vamos a decir, de esa magnitud, del universo y eso, pues tiene que adaptarse al conocimiento que nosotros tenemos para que lo podamos medio entender. Infortunadamente, desde el punto de vista mío, hay cosas que no nos puede entender el cerebro, por lo tanto sería muy absurdo o muy inútil tratar de explicarle cosas al ser humano que nunca ha visto
y que no puede imaginárselas, acomodarlas a su conocimiento que ya tiene. Por lo tanto, decir que existen multiuniversos o esto o lo otro, pues es un terreno que el ser humano no lo va a poder entender. Es como, por ejemplo, un ejemplo, si yo le digo a mi novia que la amo, yo no puedo demostrarle que la amo realmente. Puedo a lo mejor comprarle chucherías, flores, abrazarla y hasta tener con ella, pero eso no comprueba que la amo. ¿Sí me explico? Sí, Porque sí. eso se siente dentro de, no se puede externar en una forma física. Igual entender cosas como la expansión del universo, los multiversos, etcétera, etcétera, no se puede entender con el conocimiento humano. Lo único que yo puedo decir es que existen otros multiuniversos que están conformados, así como en el cuerpo humano, vamos a decirlo de esa manera, están relacionadas todas las células unas con otras, pero un órgano, por ejemplo, un órgano como el hígado tiene unas células, el corazón tiene otras células que son muy similares pero no son iguales y todas coexisten juntas. Así es el universo y los universos. Ya, sí, Como dije ahorita, términos que sean entendibles. No se pueden entender porque el ser humano todavía no tiene esa mente o esa evolución para poder entenderlas completamente. sí, digamos, yo siempre me he puesto a pensar en que el universo es infinito. O sea, no se puede o no han podido llegar a encontrar el final del universo, ¿verdad? Y Si no, todavía no salen del sistema solar, es más, todavía no salen de la Tierra y las onditas que andan ahí dando vueltas, como dijiste tú hace un rato, me da risa cuando te dicen que la sonda fulanita de tal, están viendo imágenes del planeta tal, de tal, pues yo creo que si todavía yo cuando viajo aquí en la Tierra, de mi estado a una ciudad a otra, todavía se corta la señal, pero sin embargo supuestamente la sonda fulanita de tal manda señales de quién sabe cuántos miles de kilómetros instantáneamente con fotos perfectamente bien definidas. A mí esto se me hace muy absurdo y poco creíble. ¿Sí me explico? Porque no tenemos esta tecnología realmente. Pero también vamos a ver el lado de la tecnología que sí tenemos y que la gente no sabe que tenemos. Por ejemplo, los países avanzados pues tienen tecnología muy avanzada para guerras, para X cosas, pero esa no la exponen al público, que es cuando la gente ve esos platillos voladores, ovnis, naves raras, que no son más que tecnología que está en prueba. Hasta ahí sí es cierto. Pero, insisto, no podemos saber de qué tamaño es el universo porque no hemos salido todavía del círculo. Estamos a miles de años de salir de ese círculo. Yo pienso que a lo mejor en 1000 años, porque la tecnología se va avanzando rápido, se multiplica 7 veces aproximadamente por década aproximadamente. Entonces, sí, a lo mejor en 1000 años ya podemos dar una visitadita más afuera del sistema solar, pero de eso a saber qué es el universo y dónde está, solamente se puede saber con el espíritu. Y desafortunadamente el ser humano no desarrolla el espíritu nunca, porque lo que dije hace un momentito, que tiene que comer. muy bien. Bajemos un poco ahora de lo alto y vayámonos al sistema solar. Escuché en un audio que tú me mandaste donde ella habla de vida en otros planetas dentro del sistema solar. ¿Qué me puedes decir? De hecho, algunos planetas que están circundantes lo tenían. Yo antes no creía y no, ella misma no lo decía, pero recientemente nos empezó a decir que había vida en algunos planetas circundantes y que hubo en otros que ahora no hay. Por ejemplo, el planeta Marte tenía una vida, si no igual que la nuestra, similar en cuanto a que eran organismos, pues como nosotros, ¿no? Que respiraban o que producían ciertos químicos muy parecidos a nosotros, no iguales, porque si vemos en la misma Tierra hay animales que no respiran como nosotros, que son los peces, se respiran pero diferente. Entonces el martes para Mariela antes había una vida similar, no igual, pero similar a la nuestra. Hoy no hay esa vida y en el otro planeta que también sí hay vida, ya una vida parecida a la que nosotros teníamos hace miles de años, que es la microscópica, que es Plutón. En Plutón sí existen algunas especies, como dije ahorita, no similares a nosotros, porque son todavía pequeñísimas, pero que están empezando a estirar sus patitas, porque es muy curioso cómo el universo empieza con unas patitas pequeñas y se van haciendo más grandes. Aquí ya apoyando un poquito de cierta manera la teoría de Charles Darwin, que obviamente tiene muchos huecos y en unas cosas no llena, pero sí ya hay vida en el planeta de Plutón y también para Mariela existen planetas aquí en nuestro mismo sistema que no conocemos con ciertos tipos de vida. Por ejemplo, atrás del Sol existen otros planetas que en este caso me parece que son 6 y que el ser humano no conoce.
Bueno, últimamente la NASA ha estado muy interesada en Plutón, ya mandó una sonda ahí y pues nos explica que ella le pone diferente tipo de filtros a las fotografías del planeta y a veces ve que esos filtros van cambiando, como que algo lo hace cambiar. Ellos dicen que posiblemente sean los cristales de hielo que están ahí, que de alguna forma cuando pega con el sol cambian el color, pero posiblemente puede ser este tipo de vida que está manifestando esos tipos de cambio de color en el planeta, ¿no? Sí, de hecho, también a veces lo que ocurre es que como hay vida, así como en la Tierra, bueno, me refiero a vida, no como la nuestra, pero hay vida. Si uno se pone a pensar, ellos siempre han estado manipulando para bien de la evolución de las especies a, a, a los que habitan ahí. Por ejemplo, en nuestro caso, ellos están siempre supervisando, cuidando, protegiendo, y también lo están haciendo con Venus y con otros planetas que tienen vida. Por eso a veces hay manipulaciones que se perciben como tal, pero no son manipulaciones de tipo de la misma vida del planeta, sino de ellos mismos que entran y salen interviniendo. Para dar un ejemplo concreto de esto, a veces ellos van, supervisan, checan, mueven, cambian colores, cambian el planeta de órbita o cosas así. Es como cuando tú tienes unas galletas en la estufa, ¿no? O en el horno. Tú vas, las checas, todavía les falta, le das una vueltecita, le aplastas con un dedo a ver cómo se sienten, las vuelves a meter al horno. Así ellos hacen eso, pero con los planetas y con los mismos soles, que por cierto que hay muy poquitos soles, porque aquí a miles de millones de kilómetros nomás hay uno que es el nuestro. Ya, Entonces, sí. volviendo a lo mismo, sí, sí son ellos los que hacen que cambie de colores Marte, Júpiter o Venus, según el planeta que vayan a mover o manipular, pues va a cambiar de color, va a cambiar de cosas. Eso me consta porque no sé si hace 4 años o 3 años, Mariela y su grupo, o bueno, no sé cómo se manejen ellos como grupo, pero bueno, Mariela y el grupo al que pertenece fueron y movieron el planeta, movieron Júpiter y Saturno por necesidad, precisamente de la evolución que va siempre ocurriendo. Y me llamó la atención porque yo vi las noticias que la NASA publicó que el planeta Júpiter había cambiado de color de un día a otro. Pero a mí me consta que ella dijo 2 días antes que iban a ir a Júpiter a moverlo. Entonces cuando apareció la noticia en la televisión yo me quedé muy impresionado, la verdad. Y todo eso me da mucho gusto porque me comprueba que no estoy haciéndome creyendo que Mariel es extraterrestre. No, yo he comprobado muchas cosas y una de ellas es que están supervisando realmente nuestro sistema y otros sistemas similares al nuestro. Sí, yo recuerdo una vez que tú mandaste un correo donde decía que parece ser que esta Mariela había ido con su equipo a mover la órbita de Plutón, ya que era necesario porque parece ser que hacía influencia con el planeta que está cerca, Urano, y era necesario que lo movieran de órbita. Y más adelante salen unas noticias de la NASA diciendo que quizá los datos que ellos corroboraron de la órbita de Plutón no correspondían o había un error de cálculo y tenían que hacer tenían que rectificar nuevamente los cálculos para definir la órbita. Yo siempre intento, cuando oigo a Mariela hablar de un tema determinado, o sea, porque me gusta mucho aprender y investigar y no creer nomás porque me platique nadie, entonces, a veces cuando Mariela habla un tema y luego de pronto en las noticias, la NASA o cualquier empresa relacionada con el espacio, confirma de cierta manera lo que Mariela dijo, porque da un dato que es congruente con lo que Mariela dijo, y eso es lo que a mí me permite pues ir creyendo o no creyendo según la ocasión lo que diferentes puntos de vista digan. Por ejemplo, yo honestamente puedo decirlo, estoy muy sorprendido de lo que he confirmado con Mariela y creo que nos falta muchísimo más por comprobar, pero estoy muy contento con ello. Y sí, tienes tu razón, ella da un dato y generalmente la NASA lo dice después, pero sin saber ellos qué ocurrió y afortunadamente yo puedo decirlo que nosotros sí sabemos. Al menos personalmente, como la veo con frecuencia, pues mucho antes de que la gente sepa algo, yo ya lo sé. Exacto, por ahí voy yo. Hablemos un poco del Sol, ese gran astro incandescente que está
según la ciencia, a miles de grados centígrados, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco de ello porque me pareció bastante interesante que en una oportunidad tú me dijiste que ella te había llevado o te había mostrado que existían seres ahí y pues la forma de vida de ellos. Sí, pero prácticamente no es cierto que está ardiendo con una temperatura. Esa es una idea que nosotros tenemos porque obviamente así lo vemos en las fotos que la NASA toma, que están muy lejos de ahí como para ver si es real o falso. Creo que si uno se fija, el Sol no emite calor, no emite precisamente fuego. Se ve como que son llamadas de fuego, pero emite ondas de luz ultravioleta. Esas ondas de luz ultravioleta que el Sol emite al llegar a la Tierra, al entrar a la atmósfera, es lo que me sorprende de cómo está todo muy perfecto, ¿no? Entra a la atmósfera y al entrar a la atmósfera se convierte en calor. Y ese es el calor que nosotros percibimos como fuego. Pero en realidad el Sol no está emitiendo llamaradas de fuego que quemen todo lo que se acerca, como aquí en la Tierra tienen esa pequeña idea. Y cuando nosotros fuimos, pues bueno, fuimos, de hecho no más fui yo, fuimos otras dos personas más que en ese entonces se frecuentaban conmigo y fuimos allá y prácticamente no te voy a decir que vimos mucho porque es muy rápido. Cuando vamos con Mariela a un lugar así es rápido, no nos da chance de mucho tiempo porque precisamente lo que ellos hacen o lo que hace Mariela, obviamente, como dije hace un momento, físicamente sería imposible que pudiéramos ir, no porque se quemara uno, simplemente porque la distancia y la velocidad de aceleración me convertiría a mí en polvo prácticamente. Ellos utilizan un recurso que es extraer lo que es la mente del cuerpo humano, porque vamos a aclarar ahí que la mente, estoy hablando de la mente, no del cerebro. La mente no es una cosa física prácticamente, entonces ocupan algo así como trasladar la mente, que es la esencia de uno, hacia el punto. Y cuando nosotros fuimos, pues vimos ahí unos seres muy grandes, no podría calcular la estatura, porque también como dato interesante, la mente no tiene estatura. ¿Sí me explico? La mente puede expandirse, contraerse. Por ejemplo, si yo me imagino que soy una hormiga, pues mi mente se imagina que es una hormiga y yo me veo como una hormiga pequeña entre las hormigas. O si me imagino que estoy en China, pues estoy en China instantáneamente. Esa es la mente, en cierta manera. Claro, no es correcta a lo mejor la idea, pero más o menos para que se den una pequeña idea a las personas. Entonces, cuando vamos al sol, pues vemos unos seres muy grandes, como no podría medirlos. Eran demasiado grandes y estuvimos muy poquito con ellos, pero ¿cómo se llama? Mariana y Jenny pidieron unos favores, ¿no? Bueno, de hecho, Mariela le dijo que podían pedir un favor o un regalo y ellos pidieron unos regalos que pues se los dieron estos seres y inmediatamente que le dieron el regalo regresamos otra vez a nuestro querido planeta Tierra. Ahora, Ya, estos seres pues, no son para nada similares a nosotros, no tienen ojos, no tienen boca, no tienen nariz, muy diferentes, pero al final de cuentas también son iguales a nosotros en el sentido de que pues tienen responsabilidades, tienen, vamos a decir, pues cosas que hacer, ¿no? Pero sí, esa es uno de los tres viajes que hemos hecho con Mariela. Uno de ellos fue al sol. Sí, uno de ellos ha sido al sol nomás, los otros han sido a otros tipos de sistemas. o sea, podemos decir para entenderlo un poco, digamos, eran como una especie de seres espirituales, digámoslo así, porque bueno, que el término espiritual tú ya lo defines diferente y yo creo que lo estoy entendiendo también diferente, pero ¿sí? Sí, lo que pasa es que como acabas de decir tú, la palabra espiritual está muy vapuleada, igual que la palabra amor, la palabra Dios. Ya son palabras muy vapuleadas, cada quien las usa a conveniencia de la situación, ¿sí me explico? Por eso no es una palabra correcta en el sentido que si la usamos no se entiende, la gente no la entiende. Solamente la entienden las personas que están ya en este terreno, en esta investigación. Pero la mayoría de las personas utilizar la palabra espiritual suena como, luego te recuerda a Jehová y a Jesús o a Buda o a Mahoma X, pero podríamos decir que son seres de pura energía, son seres de pura mente, también podríamos ponerlo de esa manera, como dice el Kibalión, pero en sí no son seres físicos, eso sí es un hecho. Físicos en el sentido, no me refiero, sí tienen un físico, es obvio que todo lo que tiene una forma, una conformación, pues es físico, ¿sí me explico? Sí. Porque tiene una conformación, entonces son físicos hasta ahí, pero están hechos de un material diferente al nuestro, eso sería más fácil de decirlo. Eh, los favores que estas niñas pidieron, eh,
se puede saber, digamos, qué fue lo que ellas pidieron, pues bueno, solo a manera de curiosidad. Pues no, es que nos pidieron ni un favor. En sí, María les dijo que pidieran un favor o un regalo, pero ellas no sabían qué pedir ni qué decir porque estaban no asustadas, sino emocionadas, sería más concreto decirlo. Entonces, como no sabían ni qué pedir ni qué decir, al menos yo así lo veo o lo analizo ahora, lo que hicieron ellas fue esperar a ver qué les daban ellos. Y ellos les dieron unos regalos, por ejemplo, a Jennifer le dieron una piedra. Y esta piedra es un meteorito de esos meteoritos que aquí en la Tierra caen muchos. Pero no nomás era el material del meteorito, o sea, no es para qué quieres un meteorito, ni modo que te sirva de mucho, o al menos que lo quieras vender a un museo, ¿no? El meteorito no era nomás la cuestión física del material o del objeto, como ella lo conserva en su casa. Más bien la idea era darle un meteorito porque el meteorito simbolizaba para esos seres fuerza, resistencia, y como los meteoritos, yo lo vi, tienen porosidades, Entonces, la porosidad significaba asimilar en esa fuerza, en esa determinación, en esa voluntad, asimilar cosas para evolucionar. Para eso le dieron el meteorito. A esta otra niña, a Mariana, no le dieron nada así tangible en el sentido que se pudiera tocar o mover o agarrar, pero le dieron seguridad y protección porque tenían muchos conflictos en la casa. Es decir, la familia de ella es una familia muy mala y en su entorno y le dieron protección, seguridad y luz para que pudiera guiarse a sí misma. Esos son los regalos que a ella le dieron, que es lo que a mí me tocó ver. Personalmente no me dieron nada, no pedí nada y no me dieron nada porque quizás yo no sabía qué pedir o qué hacer, la verdad. O sea, bueno, la verdad que cada punto que te estoy hablando genera muchas preguntas, pero eh, quizá en otra oportunidad lo puedes ir aclarando o pues por los audios que tú vas a subir más adelante porque tienes algunos proyectos ahí que más adelante nos vas a contar, creo. Solo para cerrar este tema del sistema solar, ¿verdad? Eh, ella habló una vez de que el sol era como es una fuente de energía. Parece ser que todos los seres que viven en el sistema solar y digamos nosotros también, de alguna forma nos alimentamos del sol. Incluso ella una vez te dijo que iba a recargar sus baterías al sol. Entonces, ¿qué propiedades tiene realmente el sol para nosotros? Es que en realidad sí siempre nos estamos nutriendo de sol, porque por ejemplo cuando una persona se come una planta, pues la planta obviamente absorbió luz solar, ¿no? Lo que es la fotosíntesis, muy conocida por todos, entonces está consumiendo realmente luz solar, si tú te fijas en ese pequeño detalle. Ajá. Igual obviamente cuando tú comes no sé, un animal, simplemente una vaca, que obviamente Mariela está en desacuerdo con que comamos animales, pero cuando uno come una vaca, la vaca se nutrió de luz solar, de igual manera absorbió la luz solar a través de la misma piel y de las plantas que consumía. Entonces el ser humano, vamos a decir, necesita el sol para vivir como lo pongan y en el contexto que lo quieran ver. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el ser humano tiene vamos a decir, una parte de esa energía, de esa fuerza solar. Podríamos decir que nos criaron de cierta manera a partir de, de, pues de la luz solar de cierta manera. Tiene alguna correlación. Recuerdo que una vez me dijiste que ella se iba de vez en cuando al sol a recargar su energía. Sí, pues estos seres sí lo hacen así porque para ellos es muy, ¿cómo te diría? Pues muy sencillo, ¿no? Nosotros también lo hacemos, pero ellos lo hacen de una manera muy directa y muy fácil. Me recuerda a Superman en la película, ¿en cuál de ellas? Bueno, no recuerdo en cuál, pero en una de ellas, en Superman regresa, cuando Superman después de sufrir un problema físico, se va y se acerca al sol para cargarse energía y regresar a la Tierra con más poder. Creo que ellos lo que hacen es lo que yo veo y es lo que me imagino, pero desafortunadamente nosotros todavía tenemos que depender por un proceso más complicado como es ese consumir alimentos. Muy bien, excelente. Entremos ahora a nuestro planeta Tierra, aquí a nuestro gran mundo. Cuéntanos, por ejemplo, cómo ella ha descrito la procedencia nuestra, o sea, que cómo fuimos nosotros creados o formados, si qué tan cierta es la teoría de Darwin o qué intervención
hicieron ellos con nosotros aquí en nuestros inicios? Pues lo que ocurre es que todo es un experimento, todo lo que existe es un experimento. Es que lo que pasa es que la palabra experimento se ha mal comprendido, ¿no? Un experimento no es así como nosotros lo imaginamos en un laboratorio, como algunos supuestos contactados dicen que somos un experimento de los Anunnakis, que ellos en tubitos creaban humanos. Todo el universo, todo el mismo universo, incluyendo los dioses, son un experimento. Ese es un experimento en el sentido muy diferente de la palabra. O sea, un experimento me refiero a una especie de experimentar la existencia, de experimentar el saber, de experimentar en ese sentido de la palabra, no experimento en un laboratorio. No. Entonces, a nosotros nos crearon como un experimento en el sentido de que tenían que ver qué hacía una especie con libre albedrío, porque prácticamente muchas especies del universo no tenían libre albedrío, no tienen ese libre albedrío que tenemos nosotros. Entonces se creó una especie con libre albedrío y se dejó que se convirtieran en varias razas, hasta amarilla, roja, negra, porque ahora iban a ver qué hacían diferentes colores de razas con libre albedrío en el planeta. Eso es un experimento en ese sentido, se está permitiendo ver qué hacen, cómo evolucionan o cómo no evolucionan, y se le dio a cada una de esas especies o razas ciertas condiciones físicas y genéticas. Y hasta ahí ese es un experimento. Antes de poner a los seres humanos en la Tierra en esa forma, primero se experimentó construyendo cuerpos diferentes. Por ejemplo, los dinosaurios, los simios, todos esos son cuerpos que se fabricaron como un experimento hasta llegar a un cuerpo que era el más apropiado y el más evolucionado, que es el ser humano. Pero, como dije hace un momento, no es una evolución en el sentido que le da a Darwin. Más bien se experimentó con diferentes razas y cuando hubo una apropiada, que no fuimos nosotros primero, de hecho ha habido docenas de razas muy similares a nosotros antes de nosotros, pero todas fueron un experimento en el sentido de que se ponían, veían que funcionaba o no y se desarmaban, armaban otras, hasta llegar a nosotros que somos lo más perfecto hasta hoy, pero obviamente que hasta hoy esa perfección todavía le falta mucho y lo más probable es que esta especie o raza o cultura que ahora vive pues sea eliminada, si no avanza y seremos suplidos en un futuro por otra. De hecho, ya están entrando seres humanos diferentes a nosotros, a los que nacimos del 2000 para atrás, vamos a decir así, pero todavía estos que yo veo que nacen del 2000 para adelante, pues todavía no son muy aptos, entonces siempre se va a estar experimentando. No es la forma que la gente lo ve, al menos yo lo veo de una manera divertida. Algunos lo van a ver con miedo, pero es un experimento a nivel universal. Incluso Mariela está dentro de ese experimento. ¿Cuál es la diferencia entre Mariela y nosotros? Pues que nosotros tenemos un experimento, vamos a decir así, de ver qué hacemos con el libre albedrío, de analizar ciertas cosas, y ellos, pues el experimento para ellos es a ver qué hacen en la Tierra con las diferentes condiciones que son para ellos y a ver cómo se adaptan, qué aprenden, qué les gusta, y algunos de ellos pueden caer. Cuando digo pueden caer, me refiero a que pueden convertirse en personas como somos nosotros sin conciencia. Porque ellos tienen conciencia, pero pueden llegar a caer en la inconsciencia aquí en la Tierra. Ese es el experimento para ellos también. Ya, o sea, ellos pueden llegar a ser como, a ser humanizados, digamos así, y perder, digamos, todo el conocimiento que traen. ¿Sí? Podrían ser como humanos y perder todo lo que saben y convertirse en un ser humano común y corriente. Eso es lo que podría pasar con ellos. O sea, por eso todos estamos en el mismo experimento. Todos. Los únicos que se escapan de esa experimentación son los creadores. Pero fuera de ellos, todo el universo está en un experimento. Yeah. Si tú te fijas, hay animalitos, perros, gatos, ratones, caballos, vacas, todos esos animales que ya hacen cosas bien sorprendentes, parecen humanos, tú los ves y caray, este animal cuida más al niño que el papá, este animal salvó a un hombre de ahogarse, ese otro animal, o sea, todo eso lo estamos viendo, ¿sí me explico? Porque también están en el experimento y a veces yo veo con asombro que esos animalitos nos están ganando a los seres humanos en conciencia y en amor. Sí, bueno, creo que sería un shock para el humano que de repente un perrito empezara a hablar, ¿no? Pero ya casi hay algunos que ya casi lo hacen. Sí, porque en el experimento que es todo lo que hay, pues todo está pasando por evolución, o sea, nada se frena. Lo que no sirve se desecha y se hace una nueva, y lo que no sirve, por ejemplo, hace unos, no sé, 1000 años o más de 1000 años, los perros eran animales crueles como los lobos y los coyotes. Ahora son amigos del hombre.
Luego los lobos están empezando a pasar por perdón, los coyotes ya pasaron por ese proceso, que ya casi son como los perros, y los lobos, que son los más canijos, los más alejados de la sociedad, de la humanidad en sí, se empiezan a acercar. Entonces sí, es un proceso donde todos vamos evolucionando, algunos más rápido, otros más lentos, pero todos estamos en el mismo barco, así que no hay que creer ese experimento clonado de los Anunnakis y esas tonterías que no sé por qué las inventaron. Pues bueno, sí sé por qué las inventaron, es la manera de tener al pueblo asustado y que éste no experimente, no descubra, no investigue y no crezca. Ok. Eh, Sabes que me llama la atención lo de los dinosaurios, porque como estos seres tan grandes, de repente fueron quitados del planeta prácticamente. O sea que fueron ellos los que los quitaron. Y, y no digamos la forma que nosotros pensamos, que fue un asteroide el que cayó y los desapareció de un solo plumazo. Porque lo que pasa es que los animales, cuando no están evolucionados, todavía no tienen conciencia. Es decir, si los matan, no sienten nada. No sienten nada, me refiero, bueno, claro que sienten el impacto, pero me refiero a que no sufren con el alma o cosas así. Entonces, los dinosaurios, cuando ya no sirvieron, pues fueron eliminados, solamente se dejaron patrones que fueran importantes o útiles para hacer una nueva especie o unas nuevas especies, pero los dinosaurios grandotes tuvieron que ser eliminados porque ya no eran aptos para la Tierra, y en su lugar, con esos prototipos que se tenían, se crearon especies más pequeñas que quedaron hasta la fecha, incluyendo lagartijos, no sé, serpientes, etcétera, etcétera, pues vienen de ahí, de esos, vamos a decir, patrones que se guardaron, se crearon esas especies que hasta ahorita pululan la Tierra. Muchas veces se han ido eliminando no nomás especies animales, también humanos que no han servido. Por eso podemos hallar en algunas partes de la Tierra humanos grandotes de 8 metros, que obviamente la ciencia los esconde, o simplemente humanos que tienen 6 dedos, que son toda una familia o una comunidad que todos tienen 6 dedos. Cosas así siguen existiendo, porque obviamente al destruirse esa raza, pues obviamente sobrevivieron algunos, en unos casos ninguno, pero en otros sí sobreviven, y son los que se ven como objetos raros, o incluso hasta decimos que son extraterrestres, pero muchos de ellos son simplemente seres humanos que vivieron muchos siglos antes y que eran diferentes a nosotros, y los podemos catalogar desde extraterrestres hasta demonios, cuando son terrestres, pero de hace miles de años. Civilizaciones antiguas y perdidas. Digamos, qué te ha dicho Mariela al respecto? Por ejemplo, los atlantes, los mayas, los lemurianos y otras más civilizaciones perdidas prácticamente por la historia. ¿Qué pasó con ellos? Ellos están vivos todavía, pero en otro mundo, porque estaban tan evolucionados que ya aquí ya les quedó chiquito y fueron llevados a otro mundo. O sea, todo el ser humano que evolucione es llevado a otro mundo. Simplemente nos vamos a la Biblia, que no es un libro histórico, obviamente, pero tiene algunos, vamos a decir así, cosas interesantes, y vemos ahí que Enoch, Elías, Eliseo, el propio Jesús, Moisés, todos ellos, según narra la propia Biblia, Pablo, Daniel, etcétera, etcétera, pues fueron llevados en su momento a otros mundos. El dato que a mí me sorprende más es el de Enoch, porque Enoch sí se lo llevaron a otro mundo, según la propia Biblia, Sí, sí. y ya no volvió a la Tierra. Igual pasó con Elías. O sea, hay personas que están muy evolucionadas o razas que están muy evolucionadas y sí son llevadas a otros mundos y allá se quedan ya. Incluso cualquier ser humano que ahorita esté oyendo esto, cualquiera que de pronto de un salto en la evolución, puede irse completamente a otro mundo con todo y cuerpo o con su espíritu, como él decida, pero para ya no estar pasando los problemas que en la Tierra pues tenemos que superar. Pues la verdad que está muy interesante la entrevista. Eh, Voy por un café y regresamos, no te vayas a ir, quédate ahí, ¿sí? De acuerdo.